De todo aquel contenido perdido entre series, videojuegos, videos, hay unos cuantos casos que son realmente perturbadores. Y hoy te estaré mostrando 10 de los casos más oscuros de los medios. Ivan Maguire era un paracaidista con mucha experiencia, varios años lanzándose de aviones y contaba con más de 800 saltos. Le gustaba saltar y grabar las experiencias de sus clientes, pero el 2 de abril de 1988 todo cambiaría. Ivan Maguire se estaba preparando para saltar junto al instructor y su cliente. Preparó la cámara, el lente y una vez tenía todo, decidió subir al avión. La idea era que él grabara el salto del instructor junto al cliente. Cuando el avión alcanzó los 3.500 metros, Ivan agarra su cámara y se prepara para saltar. El instructor y el otro sujeto saltan por la puerta delantera mientras que Ivan lo hace por la trasera para tener una mejor toma. Todo va bien, disfrutando de la adrenalina hasta que llega el momento de abrir el paracaídas. Ivan jala el cordón y se percata de algo, se olvidó del paracaídas. Y luego de gritar desesperado, su instructor lo ve y no puede hacer nada. Y así fue como Ivan cae a una gran velocidad a más de 200 km por hora y choca contra el suelo. Ahora, ¿cuál fue el error de Ivan? Bueno, se confundió de mochila y se llevó la cámara en vez del paracaídas. Un simple error que le costó la vida. Y sí, la grabación que estuvieron viendo sí era de él, pero ¿qué es lo que lo hace curioso? ¿Y por qué lo hace un caso a los media? Bueno, debido al impacto, los últimos segundos de la grabación se perdieron, y lo único que queda es el salto del avión y cómo él graba al instructor hasta que se da cuenta de que no trae paracaídas. El cuerpo de Ivan fue encontrado a 2 kilómetros del aeródromo de donde había despegado el avión. En 1970 la industria de la televisión estaba en su punto más alto, y con base a esto varios programas surgieron, entre ellos uno llamado The 25,000 Great Temptation. Un programa de concursos en el cual las personas responden preguntas y ganan dinero. Este no era el único programa de este estilo e incluso ni siquiera era el más famoso, si lo comparamos con su competencia. El formato del programa consistía en que 3 concursantes estaban en el escenario y el presentador les hacía preguntas sobre cualquier tema. Si un concursante respondía correctamente, se le añadiría una cantidad de dinero a su contador, y con ese dinero el concursante podría hacer pequeñas compras a lo largo del programa, o aún más arriesgado, ahorrar el dinero para ganar un premio al final. Un día de 1970, en las grabaciones matutinas del programa habían 3 concursantes. Uno de ellos era una mujer llamada Valeria y los otros 2 se desconoce su nombre. El representante Tony Barber comenzaría a hacer las preguntas y rápidamente Valeria tomaría la delantera. Y así fue durante todo el programa hasta que finalmente ganó. Y cuando el presentador dijo que era la ganadora, su cuerpo se desplomó al suelo. Todos pensaron que había sido por la emoción, pero luego de ver que la mujer no respondía, decidieron llamar a los servicios de emergencia. Un tiempo después, la trágica noticia llegó. Valeria estaría en un descanso eterno. Por razones obvias, el programa no salió a la luz y no se sabe qué fue de él, y eso lo convierte en un los media bastante oscuro. El programa continuó durante 5 temporadas más hasta ser cancelado en 1974. Michel Bancha fue un actor de Pachacuri que protagonizó varias películas tailandesas en la década de 1950 y finales de 1960. Era una superestrella en Tailandia, pero un día, en una de las grabaciones matutinas, llegaría a su fin. Verán, en 1970, mientras se filmaba la escena final de la película Inside Zone, se suponía que debía agarrarse de una escalera que colgaba de un helicóptero y elevarse en el aire. Sin embargo, durante la filmación, el piloto hizo cálculos erróneos y no bajó lo suficiente, así permitiéndole al actor solo alcanzar el escalón más bajo de las escaleras, con las manos. El piloto del helicóptero no se percató de esto y continuó ascendiendo. Michelle perdió el agarre y cayó al vacío, dejando este mundo al instante. Todo esto fue capturado en cámara. Lo extraño es que cuando la película se lanzó en 1970, por alguna extraña razón la producción decidió dejar las imágenes. Se desconoce la forma en que fueron usadas, ya que terminaron siendo eliminadas en el lanzamiento del DVD y fueron cambiados por el helicóptero volando al atardecer con un texto que conmemoraba al actor. Las imágenes grabadas de este extraño suceso se perdieron y no se sabe si aún existen. Paul Bernardo y Carla Homolka no eran una pareja normal, ya que participaron en múltiples eliminaciones durante 1990 y 1992 en Ontario, Canadá, con al menos 3 de sus víctimas siendo menores de edad. Pero esta no fue la primera vez en la que Paul hacía estos actos, ya que se descubrió que era responsable de varias eliminaciones previas antes de conocer a Carla. Juntos acabaron con Leslie Maffei, Christian French y la propia hermana de Carla, Tammy. Se lanzó una orden de registro contra Paul y la policía terminó encontrando varias cintas donde se podía ver la eliminación de una víctima de 15 años. 16 meses después se descubrió más cintas que Paul tenía escondidas en su baño. En total se encontraron 6 cintas donde se miraban actos atroces a sus víctimas. Estas cintas fueron mostradas en el juicio contra Paul, haciendo así que tanto Paul como Carla fueran encontrados culpables por sus crímenes. Carla recibió solo 12 años de prisión y actualmente reside en Quebec, mientras Paul continúa en prisión y aún continúa siendo atacado por otros reclusos. Cuando terminó el juicio, las autoridades pasaron a quemar las cintas, ya que no tenían ninguna otra utilidad, pero aún así la transcripción completa de estas cintas se encuentra en internet, aunque claramente quemar esas cintas las hizo que fueran los media.
Aaron Ralston era un ingeniero médico y orador motivacional estadounidense nacido en 1975. Después de trabajar como ingeniero en Intel durante 5 años, decidió renunciar para comenzar a explorar las montañas. Y así fue como se mudó a Colorado para perseguir su sueño. El 26 de abril del 2003, Aaron, con 26 años, estaba escalando el Blue John Canyon. Mientras descendía en una de las ranuras, una de las rocas que estaba usando para sostenerse se deslindó y aplastó su mano derecha contra la pared del cañón. A pesar de intentar con todas sus fuerzas sacar el brazo, no lo logró. Y el gran problema entra cuando no avisó a nadie de que quería escalar ese cañón, por lo que no había ninguna forma de que alguien mandara ayuda o lo fuera a buscar si no regresaba. Estuvo 5 días atrapado ahí, así que tuvo que racionar bien sus alimentos. Solo contaba con 350 mililitros de agua y 2 burritos. No diré más, pero también tuvo que beber algo que provenía de su cuerpo. Comenzó a crear su blog ahí atrapado para su familia y amigos, ya que pensaba que no lograría salir de ahí. Estuvo tratando de reducir la roca con un cuchillo, fallando en el intento. Así tomando la dura decisión y pensando que su única salvación sería deslindarse de su antebrazo, lo cual fue complicado porque el cuchillo no pudo atravesar el hueso. Al 5.º día talló la fecha de su muerte en la roca, aunque logró deslindarse de su brazo. No voy a hablar con mucho detalle de cómo fue la verdad porque es algo perturbador. And so I slammed my body against the opposite wall. I grabbed the backside of the boulder and even got my feet up to where I was standing halfway up the wall and grabbing the backside of the rock, humping my body over it until finally that bottom bone snapped. And this pop sound went kind of echoing through the canyon. And I don't even know if I started feeling excited at that point, but I just knew the next thing that I had to do was that I had to break the other bone. And so I grabbed the bottom side of the rock and pushed and tried to sink myself down until I was pushing up to create the downward leverage on the top bone until it too made the same noise, pow, and snapped in the same spot, thankfully, right where my wrist was caught. They both broke right along here, just behind the bones of my wrist. Y así fue como con un solo brazo logró salir de ahí. Ahora, en una entrevista le preguntaron si algún día publicaría los metrajes grabados de él ahí atrapado. Él contestó que era algo muy personal para él y su familia, pero que aún así entendía la intriga y el interés de la gente, por lo que esos metrajes nunca surgieron, aunque hay un pequeño videoclip y también unos cuantos audios. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. 2006, NBC9 junto a un equipo SWAT están listos para atrapar a un depredador y están listos para abrir las puertas de una casa que pertenece a un hombre de 56 años. Los antecedentes de su búsqueda y arresto se deben a una conversación entre él y un supuesto niño de 13 años. El nombre de este hombre es Luis Conrad. Este hombre era fiscal de distrito en el estado de Texas y era bien respetado en su comunidad, por lo que fue una sorpresa para todos ver quién era realmente. Todo comenzó cuando Luis comenzó a tener una conversación en línea con uno de los señores del programa. Esta conversación se mantuvo por un buen tiempo hasta que tuvieron las pruebas suficientes e intentaron hacer que él llegara a la casa de la víctima, pero esto nunca sucedió, por lo que NBC9 decidió ir a buscarlo. En el estado de Texas, una conversación con un menor es totalmente ilegal, por lo que se emitió una orden de registro con éxito. El 5 de noviembre del 2006, el equipo junto a la policía llegó a la casa y cuando la policía tocó la puerta no hubo ningún tipo de respuesta. Aunque los agentes notaron algo dentro de la casa, había un televisor encendido por lo que sospechaban que estaba dentro. Entonces se llamó a un equipo SWAT para que abrieran las puertas. Abren la puerta de golpe y comienzan a despejar habitación por habitación, pero de la nada, Luis aparece corriendo en el pasillo con un arma de fuego, y lo que sale de su boca es lo siguiente: no voy a lastimar a nadie. Y luego de eso se elimina a sí mismo. Mientras todos afuera se preguntaban qué es lo que estaba pasando, pero rápidamente todos fueron informados de qué fue lo que pasó. Después de esto, el programa sería cancelado en 2007. Varios de los datos sobre el caso fueron revelados, como el registro del chat y la escena del crimen, pero hay material que aún no ha sido revelado, y estas son las grabaciones de las últimas palabras de Luis y el sonido del disparo.
Andrew Blaze es el alias online de Randy Stair, el cual es realmente su nombre. Nace en 1992 y comenzó su carrera en YouTube en 2008, con el nombre de Pioneers Productions, en el cual subían sketches de comedia y su infancia fue la de un niño normal, pero sí tenía algo que lo hacía especial, y eso era que le encantaban las series animadas. Especialmente se obsesionó con una llamada Hamburg's Ghost Squad, y sobre todo estaba obsesionado con una de los personajes de la serie. Decía que quería morir y reencarnar en ella, algo muy extraño. Y así fue como comenzó a grabar varios videos en los cuales se podía ver cómo cada vez se transformaba en el monstruo que cometería algo atroz. En varios videos se podía ver cómo él odiaba al mundo y a todos, y esto fue una de las cosas que dijo. Got a 1983 quarter right here. You believe in fate? Here's the fate test. I'm gonna flip this 3 times, or the best out of 3 rather. And if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. That's a tails. That's a heads. Ooh, one of each. Tension's building up. It's a tails. That's tails. You realize, if I flip this next coin and it lands on tails, there's gonna be devastation and destruction. Tails. That is a tails, folks. Tails. Y así fue como comenzó todo el plan para hacer algo atroz en el supermercado. Pero, ¿por qué eligió esto? Bueno, él lo dijo anteriormente. Si tiraba una moneda y caía cara al mejor de 3, él se iría con el de arriba por mano propia. Pero si caía cruz, eliminaría a sus compañeros de trabajo. ¿Y dónde estaban estos? Bueno, en el supermercado, ya que él trabajaba ahí. Y como cayó cruz en el mejor de 3, se equipó para cumplir lo que según él el destino había elegido. Su plan era ir al supermercado y acabar con todos y luego acabar con sí mismo. Así, comenzando la preparación, compró lo que necesitaba y un día antes de ejecutar su plan publicó varios enlaces en Twitter que conducían a varios contenidos grabados por él, sobre toda la documentación diaria que realizó. Estos archivos llevan el nombre de Swipe Tapes, o lo que en español serían notas de la partida voluntaria, para no decir la otra palabra. En ellos hablaba detalladamente de cómo realizaría su plan, y en estos videos había una filmación del lugar, o sea del supermercado, todo un día antes de que fuera a ejecutar su plan. Llegó el día, su turno de chambear era a la 1 de la madrugada, se presenta en el lugar, lleva sus 2 armas escondidas, habla con su supervisor, parecía un día normal de chamba, bloquea las 2 puertas del supermercado, quedan todos encerrados y procede a sacar el arma. Y ahí es cuando lo aterrador comienza. Acaba con 3 de 4 de sus compañeros, ya que el cuarto estaba trabajando tranquilamente, tenía audífonos y tenía la música tan alta que no se percató de ninguno de los tiros. Randy se acercó por detrás de ella, la miró durante 10 segundos, pero ella no se percató. Estaba colocando unas cuantas etiquetas a los productos y luego de eso se levantó y se fue a otra sección. Se desconoce el motivo de por qué Randy no acabó con ella. Hay que recalcar que toda esta información se sabe gracias a las cámaras de seguridad. Randy comenzó a atacar a varios productos de la tienda, la sobreviviente se percató y se encerró y llamó a la policía. Randy continuaba accionando su arma con un total de 57 veces, hasta que se acercó a una esquina y procedió a hacer lo siguiente. Ahora, ¿recuerdan los links que les dije que había mandado en Twitter? Bueno, esos archivos por un buen tiempo estuvieron perdidos, tanto la grabación a todo detalle sobre lo que iba a hacer y los archivos. Después de una búsqueda, algunas personas los encontraron y se pueden encontrar en la wiki, por lo que se puede decir que se trata de un caso encontrado de los media. Siegfried y Roy se conocieron en un transatlántico alemán y fueron conocidos por hacer trucos de magia y hacer acrobacias peligrosas en las que incluían animales como tigres o leones blancos. Pero no nos adelantemos en la historia. Ambos trabajaban en el transatlántico. Siegfried se estaba presentando en la cabina de pasajeros, mientras Roy era un camarero que estaba asistiendo a su evento. Siegfried comenzó a realizar algunos trucos de magia para los pasajeros y según el show avanzaba, invitó a Roy a subir al escenario para que lo ayudara con la actuación. Cuando la función iba a finalizar, sacaron al guepardo y eso fue lo que les costaría el despido a ambos. Pero a pesar de eso, se dieron cuenta de que hacían una buena dupla y que tenían potencial, y así fue como ambos comenzaron a hacer show. En 1960 consiguieron la oportunidad de presentarse en otro transatlántico en New York. Este nuevo trabajo les ayudó a formarse mucho más con sus habilidades en el manejo de animales peligrosos. Y así fue como con el pasar de los años empezarían a actuar por todo el mundo y comenzaron a ganar bastante fama, hasta que en el 2003 todo cambiaría repentinamente. Local story that people all over the world are following. For the first time today, Roy Horn's neurosurgeon talked to the media and said it's all but miraculous the illusionist is still alive. El show comenzó y al inicio iba todo con normalidad.
La tragedia comenzaría en alrededor del minuto 45 después de iniciar la función, cuando uno de los tigres, cansado de ser obligado a realizar los trucos, saltó al cuello de Roy y lo arrastró detrás del escenario. Mientras el tigre atacaba a Roy, la gente salió corriendo de la función. Los entrenadores tomaron un extintor y rociaron al tigre para que lo soltara. Afortunadamente esto funcionó y el tigre lo soltó, pero seguía tirado en el suelo y en estado crítico, así que fue rápidamente llevado a urgencias. Sufrió varias complicaciones como un derrame cerebral y varias lesiones permanentes en sus habilidades motoras y verbales. Después de todo esto, uno de los representantes salió y dijo lo siguiente: si ese animal hubiera querido hacerle daño a Roy, habría durado 2 segundos y no habría habido necesidad de un hospital. La noticia dio vuelta al mundo y en el 2004 Discovery Channel haría un documental que llevaría titulado Anatomy of a Tiger Bite, donde se mostró una animación 3D sobre el ataque, el cual fue creada con base a varios testimonios de la audiencia. De este suceso no existe ni una sola grabación, ya que nadie del público estaba grabando. Pero, ¿por qué es los media? Bueno, nadie lo sabía, pero la producción estaba grabando todo el evento, el inicio hasta el ataque del tigre hacia Roy, pero por respeto a las grabaciones nunca fueron liberadas. Mujer Casos de la Vida Real, o antes también llamado Casos de la Vida Real, era una serie de televisión bastante popular originaria de México en el que contaba diferentes historias. Estas historias le llegaban en cartas y con frecuencia eran historias bastante oscuras. Después de que la presentadora Silvia Pinal leyera la carta, la historia era recreada en forma de capítulo y de ahí surgieron múltiples capítulos con historias bastante perturbadoras. En 1988, ese día se emitió el capítulo del que estoy a punto de hablar. Este estuvo desaparecido por casi 2 décadas, así que por un buen tiempo se convirtió en un lost media, y las personas que llegaron a ver el capítulo únicamente recordaban algunas escenas. Hasta que un día el capítulo resurgió en internet gracias a un sujeto que había comprado los derechos de las cintas. El episodio se titula Un ángel sin luz. El episodio cuenta la historia de Ángel, un niño que vivía en un pueblo pobre junto a su madre y hermana, los cuales vivían en una casa de bajos recursos. El niño tenía un deseo, este era simple, el cual era tener un globo para poder jugar. Este deseo tan inocente rápidamente se convertiría en una pesadilla para él y su familia. Un día, mientras jugaba en el patio, Ángel se encontraría con un extraño, el cual le dice que le promete todos los globos que él quiera si es que va con él. Afortunadamente el niño declina su oferta y se niega a ir con él y corre hacia su casa. El extraño se va, pero esta no sería la última vez que el niño vería a este extraño sujeto. Ángel y su hermana se preparan para ir a la escuela y su madre, debido a que tenía que trabajar, los dejó solos y les dijo que se alistaran y que fueran a la escuela. Ambos extraños siguen a los niños hasta la escuela, y cuando la hermana de Ángel regresa, ahí nos damos cuenta de que el niño ha sido capturado por estos 2 extraños. La niña le comenta todo a su madre y juntos van a reportarlo con la policía. Pasan los días y la familia va perdiendo la esperanza de volver a ver a Ángel. 2 semanas después, sumamente tristes, ven un globo rojo en la ventana de la puerta y salen corriendo y se encuentran con Ángel. Ese está ahí sentado con una caja blanca a su lado y cuando la madre le levanta la cabeza, el niño tiene tapados sus ojos. Los hombres extraños le han quitado las córneas al niño dejándolo totalmente ciego, y el globo rojo que tanto deseaba Ángel pasó de ser un símbolo de alegría a un oscuro recordatorio de lo que sucedió. Después del episodio, las personas se conmovieron por el atroz acto que le ocurrió al niño, y muchas se acercaron a ayudar a la madre de Ángel. Sin embargo, la producción nunca volvió a lograr contactarse con la familia. Lo peor de todo esto es que hay que recordar que esto fue un caso real. Stephen Griffin era un adolescente problemático con un pasado criminal. Cuando tenía 17 años atacó e hirió a un gerente de supermercado con una herramienta de cocina que sirve para cortar tomates, lo que resultó en un encarcelamiento durante 3 años. Pasó otros 2 años en prisión debido a que colocó con la misma herramienta de la cocina en la garganta de una niña. Admitió sus deseos de querer convertirse en un eliminador en serie, ¿entienden, no? Y un año anterior a esto se le diagnosticó con esquizofrenia y psicopatía. Eventualmente mejoró su comportamiento, pero en la oscuridad sus deseos seguían estando ahí. La primera víctima de Stephen fue una mujer de 43 años llamada Susan Ruthworth. Terminó en su apartamento donde perdió la vida al recibir un impacto en la cabeza con una ballesta. Luego fue dividida en partes en la bañera y parcialmente comida. Él se deshizo de sus restos en un río y finalmente nunca fueron encontrados. Después de esto encontró a su segunda víctima, una mujer de 31 años llamada Shelly Armitage. La llevó a su apartamento donde acabaría con ella usando la ballesta. Luego procedió a atarla en su bañera antes de pintar un mensaje cínico en su espalda mientras decía: yo soy el Vemparia, yo soy el artista del baño de... Aquí hay una modelo que me está asistiendo. Luego procedió a dividirla en partes y también a consumir sus restos. Todo esto mientras lo grababa con su teléfono celular. Sin embargo, a diferencia de Susan, sus restos fueron encontrados flotando en el río, lo que a su vez dio cierre a sus familiares de qué había pasado con ella. Algún tiempo después, Stefan perdió su teléfono móvil en un tren.
Y este fue el comienzo del fin, ya que en poco tiempo las imágenes grabadas fueron vistas por los ojos de las autoridades. El teléfono también contenía las imágenes de la eliminación de Susan y la foto del cuerpo sin vida de Shelly, pero a pesar de esto no evitó que Stefan encontrara a su tercera y última víctima, Susan Burns, de 36 años, la cual terminaría huyendo y corriendo por los pasillos. Sin embargo, Stefan rápidamente la alcanzó, la derribó al suelo y finalmente acabó con su vida de un impacto con la ballesta en la cabeza. Mientras arrastraba a su víctima de regreso al apartamento, se dio cuenta de que todo el acto atroz había sido capturado por la cámara de seguridad. En un ataque de ira, salió del apartamento y apagó la cámara antes de regresar con su víctima y proceder a dividirla en partes y a consumirla. Luego procedió a arrojar sus restos al río cercano de su casa, donde había desechado previamente a sus otras víctimas. Pero solo una hora después tuvo un impulso de acabar con alguien nuevamente. Vio a Rosalind Edmondson, de 28 años, que iba a recoger algo. Se acercó a la mujer y la invitó a regresar a su apartamento. Al principio ella fue con él, pero más tarde decidió irse a su propio apartamento, lo cual Stefan aceptó su decisión y regresó a su casa poco después. El 24 de mayo del 2009, un cuidador llamado Peter Gibb revisó las imágenes de la cámara de seguridad y se sorprendió al ver lo que la cámara había capturado. Inmediatamente llamó a las autoridades y Stefan fue arrestado. Él no tenía intención de intentar negar los crímenes que cometió y se autodenominó el Canib BAL de la ballesta. El 21 de diciembre de ese año, Stefan fue acusado de 3 eliminaciones de sus víctimas. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A día de hoy pasa tiempo tras las rejas enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Y solo se mostraron unas pocas imágenes de la cámara de seguridad en televisión, con NBC transmitiendo un segmento que muestra a Stefan apagando la cámara e intentando atraer a Rosalinda Edmondson. Sin embargo, la foto y el video restante que muestran sus crímenes nunca fueron mostrados en público, así convirtiéndolo en uno de los media más oscuros.